Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, argentina y solidaria. Banco Credicop, 261 filiales en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. Bienvenidos una vez más a nuestra cita de todos los martes, la cultura del trabajo. Como cada vez que pasa una semana, el gobierno nacional sigue avanzando sobre los derechos de los trabajadores, sobre la democracia. Muchas veces en este programa hemos aclarado que esto no es una dictadura. Sin embargo, tenemos presos políticos. Hoy Milagro Sala cumple 619 días detenida ilegalmente. Ilegalmente por un capricho de Gerardo Morales, por la complicidad de Mauricio Macri, desconociendo la ONU, desconociendo las garantías constitucionales que dicen que Milagro Sala debe estar libre. Esto no es una dictadura, pero hace 2 meses Santiago Maldonado está desaparecido. Una desaparición forzada, tal como le indica la carátula judicial. El gobierno nacional desconoce esto. No se preocupa por buscarlo. Mientras tanto, todos nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Se lo llevó la Gendarmería. Y la Gendarmería no da respuesta. No da respuesta. No puede encontrar a Santiago Maldonado. Sí puede decir qué pasó con Nisman, sospechoso por el momento. Tenemos que aclarar que no es una dictadura, pero la censura está latente. Roberto Navarro ha sido echado hace pocos días de su canal, de su programa, por incomodar a Mauricio Macri y a sus socios, por una denuncia de el blanqueo de capitales, 630 millones de dólares, blanqueó el presidente de la Nación. Los mismos bolsos que si López no escondía en la iglesia, los podía haber blanqueado hoy tranquilamente. El barómetro de la indignación no es el mismo para las cosas. Hoy conocimos que también, tras 16 años, el gobierno liberó el precio del combustible. La inflación sigue trepando y esto va a hacer que siga trepando aún más. Mientras tanto, los chicos están luchando por sus derechos. Están luchando por una educación libre, una educación que les brinde calidad para salir al mercado laboral, sí, pero que no los exploten por medio de pasantías. Y hoy pasa algo muy importante, así que nos vamos a ahondar en los invitados que trajimos hoy. Eduardo López, él es secretario general de UTE, y Andrés Azaín, él es el economista, ¿no? Y director del CESO. ¿Lo dije bien, CESO? ¿Es así? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Bueno, los chicos triunfaron, dieron un ejemplo del diálogo que no brindó la ministra de Educación Acuña, ¿no es así? Así es, y pelearon... Levantaron la toma, básicamente. Exactamente. Pelearon por más educación. La ministra lo que quería era sacarles el 5º año a los bachilleratos y el 6º a las escuelas técnicas para enviarlos a trabajar como mano de obra barata. Ahí la ministra incumplía e incumple con la Ley de Educación Nacional. ¿Qué dice la Ley de Educación Nacional y la normativa vigente? Que la escuela secundaria tiene 3 objetivos. Primero, formar para la ciudadanía con centralidad en el conocimiento. Segundo, formar para la universidad, para los profesorados. Y tercero, formar para el mundo del trabajo. Esos son los 3 objetivos. Ahora, la ley no dice que hay que sacar el 5º año para formar en ciudadanía, que hay que sacar el 6º año de las técnicas para formar para ir a la universidad, o que hay que sacar los últimos años de ambas escuelas para formar en el mundo del trabajo. No es trabajo gratuito por menos educación, es educación y articulando con el mundo del trabajo. Formando para la universidad y en ciudadanía. Entonces hablamos que hay 3 ejes de educación, ¿los podés repetir? Exactamente. Formar para la universidad, lo que quieren los padres. Sí. Formar para la secundaria. Que sus chicos se preparen, igualdad de condiciones. Exactamente. Que todos puedan acceder a la universidad, tanto pública como privada, eso sí. Exactamente, y a los profesorados. La escuela media forma para la universidad y los profesorados. Forma para el mundo del trabajo y forma para que sean ciudadanos libres, críticos y socialmente responsables. ¿Qué quiere la derecha? Lo dijo Ricardito Bussi, hijo, hace pocos días en Tucumán. Dijo, ¿para qué las changuitas de La Cocha? La Cocha es una localidad del sur de Tucumán. Tienen que estudiar matemática en el 5º año si total van a ir a trabajar la tierra. Eso dijo Ricardito Bussi. ¿Así? ¿Palabras textuales? Palabras textuales que salió en el pirulo de tapa de página 12, que yo lo chequeé con los docentes de Tucumán. No es casualidad, porque el padre de Ricardito Bussi
Ricardo Bussi, lo primero que hizo como gobernador de Tucumán fue asesinar a Isauro Arancibia, el secretario adjunto de la CETERA, de 108 balazos en la sede de su sindicato. ¿Por qué peleaba don Isauro Arancibia? Para que los chicos de los cañaverales tengan educación. Entonces la pelea por más educación contra la derecha es histórica. ¿Qué quiere la derecha? Y vayan a trabajar. Si son de la escuela pública estatal, secundario, porque esta reforma no es para las privadas. Yo respeto muchísimo a las familias que eligen la privada. Sin embargo, hay escuelas privadas que tienen estas pasantías, pero no sacan el quinto año. Pero claro, sin sacar el quinto año. Estas pasantías son el artículo 33 de la Ley de Educación Nacional aprobada por Kirchner, Filmus, votada también por Esteban Bullrich, era diputado. Más que pasantías son prácticas profesionalizantes. Existen, están en las escuelas desde el 2005. Los jóvenes no se oponen a eso, a articular con el mundo del trabajo. A lo que se oponen es a la barbaridad que quería hacer la ministra y el jefe de gobierno de sacarles el quinto año. Traduzco, sacarle lengua, historia, geografía y vayan a laburar. Total, van a ir a trabajar la tierra. Entonces estamos en un problema, porque se acusa que los chicos no aprenden en el colegio, que tienen muchos problemas en física, en química, en matemática y en un montón de materias que la escuela, al parecer, según acusan, no los llega a formar. Si le sacamos un año, esto va a empeorar. Pero el proyecto del gobierno es desescolarizar. No solo avanza con las conquistas de la última década, sino que avanzan contra la ley 1420. El gobierno de la ciudad, no hay vacantes para los chicos de los jardines de infantes. Miles de chicos se quedan sin vacantes. Y quieren sacar el quinto año y el sexto año de las escuelas técnicas en las estatales. Sacarlo. Y aparte, no solo las sacan, cursaban a la mañana, los mandaban a laburar a la mañana. No es que a contraturno articulaban, como dice la ley, aprobada hace 10 años. Pero aparte, los mandaban a laburar gratuitamente. ¿Quién los evaluaba en el laburo? El facilitador de la empresa, no el profesor de la escuela. Si a vos te evalúa el facilitador de la empresa, un gerente de recursos humanos. Un gerente de recursos humanos, como decía Esteban Bullrich, va a evaluar en base a las necesidades de la empresa, si le rinde a la empresa. Si te evalúa el profe, te evalúa si aprendés o no aprendés. De manera tal, ¿qué queremos nosotros? Que lo que yo, por suerte mi hija terminó quinto año el año pasado, pero si tuviese una hija en cuarto año, estaría muy preocupado, mucho más de lo que estoy, y peleando para que el año que viene tenga quinto año. Aparte, en ese quinto año, que articulen y le enseñen a articular con el mundo del trabajo, que la formen para la universidad y que la formen en ciudadanía. No se reemplaza trabajo por educación, se suma educación y formación para el trabajo. Sí, sin embargo, recordamos la semana pasada, en este mismo programa, Esteban Bullrich había aclarado que la educación tenía que formar dos ciudadanos. Uno, el que genere los empleos, y el otro que viva en la incertidumbre. Estamos hablando de un patrón y de un empleado. Esto es lo mismo que quiere llevar ahora Soledad Acuña, continuando el trabajo de Esteban Bullrich en la ciudad, quiere implementarlo ahora. Es este mismo plan. Es eso, perfecto. Yo siempre digo eso. Bullrich dijo, nosotros tenemos que educar para que los chicos vivan en la incertidumbre de no tener trabajo, y agregó, y aprendan a disfrutarlo. A disfrutarlo, sí. Aparte dijo que era gerente de recursos humanos y no ministro de Educación. Con lo cual, el conocimiento para él es una mercancía. Ahí está el problema. El conocimiento para la derecha es importante, pero es para el que lo puede pagar. Si vos no podés pagar el conocimiento y caíste en la escuela pública, anda a laburar. Caíste, como dijo el presidente. Anda a laburar. Sí. Ese Ricardito Bussi, anda a laburar. ¿Qué opinamos nosotros de la ley 1420 en adelante? Que la educación debe garantizar la igualdad de oportunidades. Nunca menos educación, siempre más. ¿Quiere decir que estamos bien con la educación? No, hay que mejorarla permanentemente, pero no retrocediendo, no sacando horas de estudio, sino sumando horas de estudio. Una de las cosas que también hay que mejorar es la economía. Lo vemos todos los días, la inflación, también los puestos de trabajo que se pierden día a día. Y hoy un nuevo golpe al bolsillo. El gobierno nacional liberó a las empresas petroleras a que le pongan el precio que quieran a las naftas y al gasoil, tras 16 años de control. 16 años de intervención del Estado para que los precios no suban. Los precios son desorbitantes, los de los combustibles. Es un nuevo golpe al bolsillo que va a incrementar, Andrés, aún más la inflación. Sí, mira, retomando el tema que hablaban y planteando en esto, hay una política económica que traduce un proyecto de país, ¿no? Que por un lado
mejora la rentabilidad de todos los sectores que producen bienes primarios, y por el otro lado, como esos sectores no necesitan mano de obra calificada, avanza en una reforma laboral que quieren hacer en todo un sistema donde precariza el trabajo y descalifica la mano de obra, ¿no? Es la Argentina de granero del mundo, patrones con una cultura universal que recorren Europa, grandes hombres de la oligarquía argentina con conocimiento y cultura, viviendo en paralelo con gente analfabeta que se muere de hambre o labura por 2 pesos. Entonces, ese proyecto de país, que lo dibujan, lo intentan dibujar, diciendo ahora es el supermercado del mundo, pero es mentira, porque si el precio de la energía, el precio de las materias primas en la Argentina está en los niveles internacionales, no hay ninguna ventaja de elaborar el alimento en Argentina. Solo granos, solo energía, solo recursos primarios, poco empleo, y esta idea, digamos, de proyecto de país, obviamente tiene una disyuntiva, no necesita mano de obra calificada. No es lo mismo que pasaba en la época de Menem, los ingenieros eran tacheros. ¿Para qué querés un ingeniero? Flaco, para manejar un taxi no necesitas un ingeniero. Y para ser empleado de McDonald's precarizado o andar de changarín, porque no hay trabajo industrial, no hay trabajo calificado, no hay trabajo de sectores medio profesionales, no necesitas un 5º año que te forme para un trabajo especializado. Yo quiero que si vas a la educación es para formarte en un trabajo especializado y no para ir después de che pibe a repartir cosas en una empresa y que el gerente te diga bien flaco, repartito sobres también, ¿no? Entonces me parece que tiene todo una matriz ideológica detrás. Con el tema de... O sea que no es casualidad la reforma educativa, no es casualidad la reforma laboral país. Y la modificación del sistema previsional también. Todo. La jubilación para el que la puede pagar, el trabajo para el que lo puede tener y la educación también. Hay una idea acá, una matriz ideológica. Este es el gobierno más ideológico que hay. O sea, al contrario, es lo menos pragmático y lo más ideológico. Porque salen en un mundo donde las potencias se cierran y dicen avanza el proteccionismo, se acabó la época de la globalización, salen como locos a una competitividad, una búsqueda de una competitividad, poniendo como prebenda de la competitividad las condiciones de vida de nuestro pueblo. En una carrera desesperada regional, lamentable, esta competencia entre Brasil y Argentina, por bien quien pone en oferta a su pueblo a una mayor explotación para atraer inversiones, es una carrera que no conduce a nada. Primero, ¿por qué? Porque Brasil ahora hace una reforma laboral, después nosotros lo seguimos, entonces Brasil después hace otra más, después otra peor, hasta que tengamos cada uno, toda la población esclavizada trabajando por 2 pesos. Es una competencia de libertinaje entre Brasil y Argentina. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que ese modelo es destructivo incluso para la atracción de inversiones, porque Sudamérica no está posicionado geográficamente para ser un abastecedor de mano de obra barata de las potencias. Y si vos matás desde hambre a los 2 pueblos, no hay mercado de consumo regional y no van a venir empresas ni a Brasil ni a Argentina. Por eso este proyecto liberal de patria chica compitiendo con su pueblo como oferta de explotación para querer ser China, India, es un proyecto delirante, no tiene realidad. ¿Cuál es la realidad que tiene? La única realidad que tiene es que los sectores que no necesitan mercado interno, que son los que venden productos primarios, algo de servicio, un poquito de finanzas cuando la cosa viene bien, algo de construcción ligado al Estado, ese sector, digamos que es este proyecto de país, va a aumentar la rentabilidad, no va a crear más trabajo. Con el mismo trabajo lo va a pagar peor porque va a tener desregulado el mercado de trabajo, la gente compitiendo, poco calificada, con incapacidad para ubicarse en otro sector y va a tener una desesperación por conseguir un puesto de trabajo. Vuelvo al tema de las naftas, ¿no? Acá se dice, las va a fijar el mercado las naftas. Eso es un verso, ¿no? ¿Un verso por qué? Porque no existe el mercado de las naftas. O sea, preguntarle a cualquier estacionero si él pone el precio del combustible como se le canta. Viene y son 4 empresas que es un oligopolio y se ponen de acuerdo en una mesa chica. Sí, pero aparte, el precio en las estaciones de servicio, viene la empresa que le vende el combustible y le dice, lo vendés a tanto. Entonces acá no hay libre mercado, acá hay o lo regula el Estado o lo regulan las petroleras, las 4 petroleras. Mentira que hay un precio de mercado. No hay competencia, no hay mercado. Porque preguntar a cualquier tipo que tenga una estación de servicio, salvo la que son de bandera libre, el resto le dictan el precio del combustible que tiene que vender. La marca que le compra el combustible. Claro, le impone el precio. Entonces, acá los que van a fijar el precio son las 4 petroleras que abastecen a las estaciones de servicio, que todavía YPF tiene una porción importante del mercado y por lo tanto el Estado tiene todavía capacidad de regulación. O sea que el precio que se va a fijar no es un precio de mercado, es un precio regulado
por 4 corporaciones petroleras, donde el Estado tiene incidencia a través de YPF. Esto para ver qué va a pasar, es muy difícil saber qué va a pasar. Y ahí en YPF te quiero detener, porque hoy en la bolsa subieron las acciones de YPF. ¿Esto se puede ser una estrategia para privatizar la petrolera de bandera? Mira, puede ser. En realidad subieron las acciones, pues subieron las acciones de todas las petroleras, porque ven que con esto va a aumentar su poder de mercado y fijación de precio. Por eso, en realidad, lo que dice el precio puede subir o bajar. Salvo que YPF tenga una decidida política a tirar a la baja el precio del petróleo, por una política pública que no la veo en la actual gestión como objetivo, o sea, salvo esa posibilidad, en realidad las petroleras no van a bajar el precio del petróleo nunca. Te lo explico cómo es. Cuando sube el precio internacional, van a subir el precio. ¿Por qué? Porque todo lo que no vendan acá, lo van a exportar afuera. Entonces la gente que no pueda acá llenar el tanque de nafta, es más saldo exportable para vender combustible en el exterior. Entonces, cuando aumente el precio internacional lo van a subir. Cuando baja el precio internacional, van a mantener el precio interno porque tienen poder oligopólico y capacidad de fijación de precio. No lo van a bajar. Significa más ganancia también. Lo van a mantener, van a exportar menos y van a vender más en el mercado interno si pueden. Entonces, cuando hay ese tipo de empresas que controlan un mercado, pensar que el precio va a ser a la baja. Mirá, no lo digo yo, lo dicen todos los economistas de las corrientes incluso más ortodoxas, de los precios son inflexibles a la baja. ¿Tá? O sea, salvo un commodity, lo otro baja, ¿no? Y vos decís, el combustible es un commodity, lo sería si hubiera un libre mercado, pero cuando está concentrado en 4 empresas deja de ser commodity porque pasan a tener un poder de mercado en el mercado interno de fijación de combustible, ¿tá? Porque yo no me puedo poner a importar naftas libremente, tengo que tener una estructura de abastecimiento con supermercado, con estaciones de servicio donde tengo acuerdos y contrato a largo plazo, donde no puede entrar cualquiera y, digamos, salvo en las libres, las estaciones de servicio libre, pero son una porción muy chiquita de mercado. Más allá de la promesa que realizó el ministro de Energía, Aranguren, de que el tarifazo iba a ser paulatino, que se iba a incrementar de a poco, es un hecho, las naftas van a aumentar. Y ahora por ahí, ¿cómo le interesa? Una lectura política de pero eso. ¿cómo le interesa a la gente esto? ¿Qué es lo que, cómo impacta el traslado? ¿Cómo se traslada el aumento del precio de la nafta a nuestra vida cotidiana? Por ahí podemos resaltar ahí la importancia del aumento. Sí. Vamos por 2 carriles. Primero, la lectura política. Yo creo que es un intento de no hacerse cargo de los próximos aumentos. Ya no es el gobierno, es el mercado, ¿no? O sea, sube la nafta, ya no es por una decisión del gobierno, es por el mercado, ¿no? Subió la Coca-Cola, subió la nafta, no tenemos nada que ver. Son empresas privadas. Claro, se lavan las manos. Cuando es falso, porque YPF va a tener una porción importante del mercado y YPF tiene mayoría pública, o sea que sigue siendo el gobierno teniendo capacidad de regular el precio de la nafta, aún bajo esta legislación, ¿no? Pero aún así creo que es una estrategia política para no hacerse cargo. Después, ¿de dónde le pega el combustible? El combustible le pega a todo. El combustible no es solo cuando vos llenás el tanque, sino que todo necesita ser movido, ¿tá? O sea, la leche, los alfajores, no sé, las máquinas, el trigo. El transporte público. El transporte público, obviamente, todo el transporte va a aumentar, pero digo, todas las cosas. Vos comprás en un kiosco una gaseosa, bueno, la gaseosa se tuvo que trasladar. La botellita tuvo que ir desde la fábrica donde la produjeron hasta el kiosco. Y ese traslado, ahí está el combustible. O sea, el precio del combustible le pega a todos los precios. Por eso son el combustible, el salario, el dólar, los servicios públicos, son precios centrales, estructurales. ¿Por qué? Porque en la matriz de formación de precios de todos los demás productos está ese precio como insumo, lo atraviesa todos los precios de la economía. Obviamente, la suba de combustible va a generar que te salga más caro cargar el tanque, pero aparte te va a generar que te salga más caro tomarte un bondi, va a salir más caro comprarte un paquete de galletitas, te va a salir más caro todo, ¿tá? Esa es una de las cuestiones. Y después, con esto de los precios internacionales, de llevar los combustibles a los precios internacionales, que no tiene ninguna lógica, porque tendría que en Argentina salir el precio que cuesta en Argentina extraer los combustibles, no el precio internacional. ¿Por qué el precio internacional? Si no, no nos favorecemos de tener en Argentina capacidad de producción de los hidrocarburos, por lo menos en un 70% de lo que nosotros consumimos. Pero aparte tiene un problema que es que le pega también a muchos de la generación de energía, porque mucha de la generación de energía hoy depende de los combustibles también. Sí, estamos hablando de un proceso inflacionario que va a estar más atacado aún, que va a dejar a gente en la exclusión, como está pasando, y más precisamente aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde hoy le reclamó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que aplique la ley de emergencia social, una ley que contempla a todos los que están por fuera hoy prácticamente, porque hay mucha gente por debajo de la línea de la pobreza y en la línea de la indigencia también, Eduardo. Reconocido por el propio índice de precios al consumidor y el propio Instituto de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires aumentó la pobreza, la desocupación, la subocupación
y se redujeron los presupuestos educativos, de salud y social. Tenemos que decir que es la ciudad más rica del país, la que más recursos presupuestarios tiene. Sí, aumentó la mortalidad infantil también. Pero inteligentemente el jefe de gobierno ha logrado autotitularse como ministro de espacio público nada más. Como que el intendente solo tiene que hablar de las farolas y las macetas. Y entonces pone en valor una farola y no entrega las netbooks de Conectar Igualdad. Pero bueno, eso está relacionado con lo que hablábamos recién. Si quieren un país solamente de exportadores de limones, no está mal exportar limones, pero si es solamente de eso, ¿para qué la universidad? ¿Para qué la escuela? ¿Para qué el ARSAT? De manera tal que la ciudad, luego de 10 años de gobierno, podemos decir que empeoró todos los índices y profundizó ese declive en los últimos 18 meses, cuando el gobierno nacional asumió la gobernación del país. Cuando precisamente tiene una política que es igual en todo el país, también en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en el gobierno nacional. Pero ¿qué es lo que quiere decir esta emergencia social? ¿Qué quiere decir? Porque por ahí se habla mucho de la emergencia social, pero no se explican cuáles son los artículos que regulan. Bueno, lo que nosotros planteamos es que retome la inversión en acción social, en desarrollo social, en educación y en salud, que existía hace pocos años atrás. Yo, que trabajo en una escuela de soldati, estoy viendo que mis alumnas de cuarto, quinto año que tienen hijos, tengo un jardín, la escuela tiene un jardín, al lado de donde vienen mis alumnas a la noche a dar clase, están dándole a sus hijos la mamadera ya no con leche, sino con té. De manera tal que queremos que se declare la emergencia alimentaria, la emergencia educativa. Te lo grafico en la emergencia educativa. ¿Qué significaría que declare la emergencia educativa? Que vuelva a haber vacantes para todos, que vuelva a haber educación para todos y que se mejore el derecho social a la educación. Lo mismo pasaría en desarrollo social y lo mismo pasaría... Es decir, la emergencia social es cumplir con las leyes y volver a la etapa que estábamos hace pocos años, cuando la inversión en salud, en desarrollo social y en educación tenía un porcentual muy alto. ¿Qué pasó en estos últimos años? Fue bajando y creció la inversión en espacio público, porque lo que pasa dentro de la escuela no le toca al jefe de gobierno, ni si el nene toma mamadera de té, no tiene nada que ver el jefe de gobierno teóricamente, y no mamadera de leche. Lo único que subió es en espacio público, o sea, priorizan una farola por sobre un alumno, y subió en publicidad. ¿Qué pedimos nosotros? Que vuelva a toda la normalidad, que un jefe de gobierno no solo tiene que poner los faroles, sino que tiene que garantizar la salud y la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, cortito y conciso estabas explicando. Y ahora, cortito también y conciso, te pido, Andrés, él le explicaba los timonazos que hay que dar en el ámbito de la educación. ¿Qué timonazo rápido para salir de este cimbronazo que nos metió el gobierno nacional darías vos como economista? No, mira, la agenda de la Argentina es muy amplia. Nosotros creo que... ¿Pero en qué puntos? No, porque la Argentina había llegado a un limitante, modelo anterior, digamos, durante el kirchnerismo, que había encontrado ciertos límites. Y yo creo que se abría una agenda de segunda generación, ¿no? Mientras se avanzaba en esa idea industrialista de desarrollo, etcétera, etcétera, y con todos los problemas y trabas que tenía, y contexto difícil, nosotros teníamos una agenda amplia para desarrollar y solucionar problemas de la gente que no necesitaban $1. ¿Tá? Nosotros... Te lo canto muy fácil, 1/3 de la informalidad, que tiene que ver con sector económico que necesitan regulaciones específicas. Agro, trabajador textil, servicio doméstico, algo se avanzó, toda la cuestión, digamos, de cartonero, campesino de subsistencia. O sea, había que avanzar en un montón de regulaciones para dar derechos a esos sectores del trabajo de la economía popular. Teníamos el problema de la vivienda, que la tierra está en Argentina, los ladrillos están en Argentina, la gente está que construye en Argentina, pero todo está en dólares. Bueno, ahí había que avanzar con una política para solucionar el tema de la vivienda. Tenemos el problema de la calidad educativa, ¿no? Porque en la época del kirchnerismo mejoró mucho el presupuesto, pero la calidad muchas veces no. Entonces teníamos todo el problema de la calidad educativa, una política amplia de calidad educativa. No se puede crear trabajo en la industria porque no hay dólares. Bueno, queremos trabajo en la educación, con una política más intensiva educativa para sectores específicos excluidos socialmente durante décadas del trabajo, de la cultura educativa. Teníamos la problemática de la salud, teníamos la necesidad de una política de deporte, no teníamos política de deporte, una política alimentaria. Hoy en los barrios populares convive
la desnutrición con la obesidad. ¿No? ¿Por qué? Porque hay una falta de política alimentaria. O sea, tenemos una agenda de necesidades que implican crear trabajo, puestos de trabajo en el sector de servicio no intensivo en dólares que se puede hacer en una economía sin avanzar en un proyecto como el actual de destrucción industrial y endeudamiento, ¿no? O sea, construir una agenda mientras se resuelve algo mucho más difícil, que es replantear el lugar en el mundo de la Argentina en el plano de una discusión regional de cómo romper las trabas que te imponen las potencias a tu desarrollo industrial en un mundo donde la industria tiene que competir con la esclavitud y la explotación de China con las máximas tecnologías de este siglo, ¿no? Entonces, en ese esquema difícil del mundo, donde no es moco de pavo plantearse un proceso industrial, donde choca con trabas, donde chocó con trabas, donde generó problemas y un montón de limitaciones, mientras en paralelo hay una construcción y una posibilidad de mejorar la calidad de vida de la gente, con un sistema económico no intensivo en dólares, que resuelva problemas, cree puestos de trabajo y mejore la calidad de vida, no porque te compres 3 celulares, sino porque accedas y que atienda las necesidades básicas. Sí, necesidades básicas, sociales, que no tienen que ver con tener cada vez más celulares. Perfecto, bueno, muchas gracias Andrés, muchas gracias Eduardo también por venir. Vamos a leer 3 mensajes cortos que nos llegaron en forma de agradecimiento. Elena de Congreso nos felicita por el programa. Carlos de Hurlingham dice, benefician a los petroleros con estas medidas. Juan de Boedo, un trabajador formado es más caro, un estudiante que trabaja está regalado. Depende de nosotros hacer valer cada uno de nuestros derechos y no vamos a hacer de ninguna postura política por hacer valer nuestros derechos. Así que está en nosotros hoy más que nunca. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos encontramos el próximo martes aquí en Canal Metro con más La Cultura del Trabajo. Buena semana.